Gracias por morir, Señor, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por dar tu vida por cada uno de nosotros. Por tu pura misericordia, Señor, hemos creído ese sacrificio, hemos creído en ese amor y, Señor, hemos entregado nuestra vida a ti, porque tú te mereces eso y mucho más, Señor. Señor amado, por tu pura misericordia, Señor, has perdonado todas nuestras maldades y hemos conocido el amor de Cristo, tu amor para dar amor. Hemos conocido la verdad para hablar y dar verdad. Señor, que hoy salgamos de este lugar, de esta congregación, que al terminar esta enseñanza, Señor, entendamos lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas y lo pongamos por obra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Vamos a tener una segunda parte. Hoy hablaremos entonces del segundo gran mandamiento. La semana pasada vimos cuál es el principal y gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, y debemos entender que Él es el único Dios, no hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia. Todos los demás son dioses con D minúscula, son dioses falsos, y el único y verdadero Dios es el Dios que nos habla las sagradas Escrituras. Vimos en Mateo que este mandamiento es el primero y gran mandamiento. Vamos a verlo en Mateo 22:37. Vamos a tener en este recordatorio breve lo que compartíamos la semana pasada. Mateo 22:37 y 38 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces vimos que hay que amarlo con, número uno, todo el corazón, y lo explicamos, con toda nuestra alma, explicamos también que es amar a Dios con toda nuestra alma. Tercero, con toda nuestra mente. Y por último, explicábamos qué es amar a Dios o cómo debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Hoy miraremos el segundo gran mandamiento. Mateo 22:39 al 40 dice de la siguiente manera: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De cuáles dos mandamientos? Del amor a Dios, al único Dios verdadero, y el segundo, del amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 31. Nos dice de la siguiente manera: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuál? El amar a nuestro Dios como primeramente, y dos, amar a nuestro prójimo. Bueno, la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero ¿qué significa la palabra prójimo? Es lo que vamos a ver. Y antes de ver qué significa la palabra prójimo, es interesante que usted sepa que en la Biblia viene 98 veces la palabra prójimo, y en el Nuevo Testamento viene casi 20 veces. Ahora, la palabra prójimo en el griego tiene que ver con estas definiciones: cerca, compañero, paisano, amigo, vecino y también junto. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que debemos amar a las personas que están cerca de nosotros, a nuestros compañeros, a nuestros paisanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los que están junto de nosotros. Ahora, el amor al prójimo tiene un orden.
como usted lo acaba de escuchar, pero lo vamos a desglosar un poquito más. Repito, el amor al prójimo tiene un orden y de esta manera lo debemos nosotros de hacer. No debemos de brincarnos ese orden. Es muy importante porque Dios nos dice que el segundo mandamiento es muy valioso y es muy importante porque de ahí depende toda la ley también. Entonces es interesante que entendamos cómo debemos de poner por obra el segundo gran mandamiento, que es el amor al prójimo. Ya vimos que primeramente hay que amar a Dios, eso lo explicamos la semana pasada, ese es el orden. Pero ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? ¿De qué manera? Bueno, primeramente, número 1, los hijos deben de amar a sus padres. ¿Por qué empecé yo con los hijos? Porque así empieza el siguiente mandamiento, el quinto mandamiento es honra a tus padres y a tu padre y a tu madre. Eso es el quinto mandamiento. Entonces, por eso quise empezar yo en ese orden. Los hijos deben de amar a sus padres. Vamos a ver Efesios 6, 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Además, ese mandamiento tiene una promesa para todos los hijos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué deben de hacer los hijos? ¿A quién tienen primeramente los hijos en su casa? A sus padres. Dice aquí la Biblia que los hijos deben de respetar a sus padres. Tú como hijo, tú como hija, el primer prójimo, el prójimo más cercano es tu papá y es tu mamá. Y Dios quiere que tú respetes a tu papá, que tú respetes a tu mamá, que tú ames a tus seres queridos, que ames a tus padres, porque es el segundo gran mandamiento. No me quiero enfatizar o no quiero profundizar porque hemos dado enseñanzas al respecto de qué es honrar a tu padre y a tu madre. Usted puede escuchar la enseñanza en los mandamientos que hemos compartido, ¿verdad? Hablábamos acerca de los 10 mandamientos. Entonces, los hijos deben de respetar a los padres. Tú como hijo, como hija, debes amar a tu papá, debes de ver por ellos, debes de cuidar de ellos y debes de obedecer a tus padres. Yo pregunto, ¿quién de los hijos que están aquí presentes honran a sus padres, respetan a sus padres, valoran a sus padres, los obedecen, los aman, ven por ellos? ¿Quiénes? Ojalá y sean todos, pues Dios dice que los debes de amar, de respetar a tus padres. Segundo, vamos a ver el orden de cómo es que debes tú de amar al prójimo. Entonces vemos que los padres deben también de amar a sus hijos. No solamente los hijos deben de honrar y respetar a sus padres, sino que aún también los padres, papá y mamá, deben de amar a sus hijos. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ve nada más cómo era visto en este caso este hijo, ¿verdad? ¿Cómo se sentía este hijo? Se sentía para con su padre y para con su madre como un hijo especial, como un hijo delicado, como un hijo único, como alguien hermoso, alguien precioso. En pocas palabras, los padres deben de ver así a sus hijos, deben de amar a sus hijos, los deben de ver como delicados, como únicos. En pocas palabras, debemos de amar a nuestros hijos. No debemos, sé que hay algunos otros principios que cómo debe de ser nuestra relación como padres para con los hijos, pero amado papá, amado mamá, tú debes de amar a tus hijos. Debes de darles amor, de darles cariño, de darles lo que ellos necesiten, de protegerlos, de cuidarlos, de instruirlos, de guiarlos, amonestarlos, corregirlos, porque son tus hijos, porque son tus hijas. Tú debes de amar a tus hijos, no les debes de faltar al respeto, no les debes de insultar, no debes tú de castigarlos injustamente, porque son tus hijos. Eso es amar a tus hijos.
Cuando un padre es violento, cuando una madre es violenta, cuando una madre y un padre son injustos al aplicar una disciplina, están faltando a este principio. No están cumpliendo el segundo gran mandamiento, que es amar ¿a quién? A los más cercanos, a tu prójimo. Papá, mamá, ¿cómo tratas a tus hijos? Nosotros como padres, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Será que realmente los amamos? ¿Será que realmente vemos por ellos? ¿Será que realmente los cuidamos, los instruimos, los guiamos como debe de ser? Dios quiere que los padres amen a sus hijos, a los más cercanos. Efesios 6:4, fíjate lo que dice. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos, alimentarlos, y no solamente alimentarlos, sino que hay que disciplinarlos. Y disciplinarlos no solamente es corrección, no, sino hay que enseñarles a ser disciplinados, a formar carácter. Tenemos que criarlos en disciplina, que sean ordenados, tenemos que amonestarles. Llama la atención cómo es lo que dice aquí la Escritura. No deben de educar ni disciplinar los de la escuela a los hijos, sino la responsabilidad lo tienen los padres, aunque yo sé que los maestros tienen que estar al pendiente de sus alumnos, pero los principales que deben de formar carácter en sus hijos son los padres. Entonces dice la Biblia que no debemos de provocarlos a ira, no los debemos de llevar a que sean iracundos, enojones. ¿Por qué? Por una aspereza, por una falta de amor. Dice que no debemos de provocarlos a ira. Amados, los padres deben amar a sus hijos, de ver por ellos en todos los aspectos. Tercero, el amor al prójimo tiene, repito, un orden. El tercer orden es este: el esposo debe amar a la esposa y ella debe de amar a su marido. Entre los esposos se deben de amar. Fíjate lo que dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, el prójimo más cercano del esposo, ¿quién sería? La esposa. ¿Cuál es el prójimo más cercano de la esposa? El esposo. Y aquí la Biblia dice que se debe, tanto el esposo y la esposa, se deben de amar a sí mismos. Se deben de respetar. Dice la Biblia, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Así como tú te amas, y eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza, como tú le dedicas tiempo a tu cuerpo, que eres esposo, te compras los mejores zapatos, te compras una buena ropa, no los mejores, sino te compras un buen zapato, una buena ropa, un buen pantalón, una buena camisa, te atiendes a ti, te compras un buen perfume, te compras buenas cosas para ti, que te agradan, y no es malo que tú te compres buenas cosas. Bueno, así como tú te compras buenas cosas le debes de comprar a tu mujer. Imagínate tú comprándote un perfume de 2,000 pesos y a la mujer le compras uno de Labón de 100 pesos. Eso ya no es amor. No, estás faltando a este principio, a este mandamiento. Te compras unos zapatos de 3,000 pesos y a tu esposa le compras unos de plástico de 150 pesos. Eso ya no es amor. Hay una grande diferencia, ¿verdad? Te compras para ti las mejores cosas y a tu esposa lo que te sobra. Pues ahí te va, mira, me sobró esto, cómpratelo, me sobró, dice. Qué tremendos son a veces los esposos egoístas que se aman a sí mismos y no aman a la esposa como debe de ser. Entonces la Biblia dice que debemos amar a la esposa, que el esposo debe de amar a la esposa, que es su prójimo más cercano, como a sí mismo. Como a sí mismo.
Yo pregunto a los esposos, ¿aman así? ¿Amas tú así a tu esposa? ¿Amas tú así a tu esposa como a ti mismo? ¿Sí o no? Tienes que dar una respuesta, ¿sí o no? Si tú dices no, estás faltando a este principio. Tú no amas a tu esposa, estás faltando a este principio. Dios quiere que ames a tu esposa como a ti mismo. Y a la inversa, ¿cómo amas a tu esposa? Mujer, ¿cómo amas a tu esposa? Si tú no amas a tu esposo de la manera que hemos explicado para con el esposo, y más añadiendo respeto, si tú no respetas a tu esposo, no le obedeces, entonces no estás cumpliendo este principio. No estás cumpliendo el segundo gran mandamiento, que es amar a tu prójimo, respetar, ver a tu esposo, amar a tu esposo, obedecer a tu esposo. Amén. Cuarto, los hermanos de sangre se deben de amar. ¿Cuál es el prójimo más cercano de un hermano si tiene varios hermanos de sangre? Su hermana, su hermano, etcétera, ¿no? Entonces, entre hermanos de sangre se deben de amar a sí mismos. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Dice así la Biblia: en todo tiempo ama el amigo. Pero ojo a lo que dice la segunda parte. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, ¿cómo es un hermano para con su hermano de sangre? Se aman en el momento de la angustia, en el momento de la adversidad. Ahí está el hermano diciéndole a su hermano: no, hermano, échale ganas, no es así, mira, es por este lado, cuenta con mi apoyo, etcétera, etcétera. O ahí está, si son hermanos con hermanas: no, hermanita, mira, échale ganas, mira, así, así. ¿Sí me explico? Se aman, se sirven, se apoyan. Son amigos. Pues dice aquí el libro de Proverbios: y es como un hermano en tiempo de angustia. Damos por entendido que un hermano debe de ser así. Debe de ser así con sus seres queridos. Y un verdadero amigo, pues se debe de conducir como si fuera tu hermano. Es como un hermano en tiempo de angustia. Esos son los verdaderos amigos, no son los que te invitan al alcohol, esos no son amigos. Los que te invitan a que te drogues, a que te eches cosas a tu cuerpo, esos no son verdaderos amigos. Los que te andan invitando: ándale, una no es ninguna, ándale, mira, ¿a poco te está echando ojitos? Mira, fornica, mira, adultera, esos no son amigos. Óyelo bien, joven, esos no son amigos. Todos aquellos que te inviten a hacer lo malo o a que te introduzcas a tu cuerpo droga, etcétera, esos no son amigos. Y quiero que te quede claro, no son amigos, porque alguien que realmente es un amigo nunca te va a aconsejar que hagas eso, nunca, porque es tu amigo, es tu verdadero amigo. Y dice aquí la Biblia que ese amigo es como un hermano, ¿verdad? En tiempo de angustia. Cuando vienen los problemas, yo me he fijado cómo esos amiguitos desaparecen, se van, te dejan en el momento de angustia, te dejan. Pero un verdadero amigo no hace eso. Un verdadero amigo no hace eso. Entonces, debes de amar a tu hermano en sangre, debes de respetarlo, no le debes de faltarle al respeto, no lo debes de insultar, no te debes de pelear, no debes de ofender a tu hermano. Porque Dios dice que ames a tu prójimo. Y de veras, si tienes tus hermanos de sangre, ama a tus hermanos. Llévate bien con tus hermanos. Si alguno de tus hermanos te ha faltado, te ha ofendido, te ha lastimado, perdónale. Ponte de acuerdo con él, con ella, pero ama a tus hermanos. Yo he visto cómo hay hermanos ya de 50 años, ya grandotes, ya deben ser personas maduras, amargura tienen en su corazón contra su hermano. No le hablan porque me hizo y me deshizo y yo no le voy a hablar. Y así tienen un odio entre ellos, se odian a muerte y ya grandotes. Ha de ser que la edad pasó en balde en ellos. No se aman. Amados, la Biblia dice
que debemos amar a nuestro prójimo. Y los próximos y los más cercanos a los hermanos de sangre son ellos, tus hermanos o tus hermanas. Dios quiere que se amen como hermanos. Quinto, si tú ves, en ese orden es un orden familiar. Yo sé que hay primos, tíos, ok, correcto, hay que amarlos, pero ese es el principal orden. Ese es el orden, es un amor, una familia, en un núcleo familiar, es amar a Dios principalmente. Segundo, el esposo debe de amar a la esposa, los padres deben de amar a sus hijos, los hijos deben de amar a sus padres, y los hermanos de sangre se deben de amar. Ese es en ese orden. Imagínate al esposo que se brinque ese orden, que en lugar de amar a la esposa como debe de ser, pues anda, pues ahora sí que amando a los de afuera, le dedica mucho tiempo a los de afuera, mira aquí, mira allá, y la esposa olvidada. Pues no, está faltando allí en ese principio, se está brincando el orden. Entonces, ese es el orden. Quinto, los hermanos de la familia de la fe. Después de que se ama a todos los seres queridos, como hemos visto, debe de amar. ¿Quiénes son los próximos después de tu prójimo? ¿Quiénes serían? Si tú vas a una congregación, vienes a una iglesia, ¿quiénes? Los hermanos de la fe. Repito, ese es el orden, ese es el quinto paso, ¿no? Los 4 primeros tú los puedes cambiar. Si tú lo quieres, puedes cambiar, pero todo va enfocado a la familia, en ese orden. Porque chulo te vas a ver amando a los hermanos de la fe y a tu esposo y a tu padre y a tu madre no los amas, como amas a los de la familia de la fe. No, no es así. Debe de haber un orden, son los más cercanos. Después de la familia de sangre, ¿quién viene a ser? ¿A quién debes de amar? A los de la familia de la fe. No nos debemos de brincar el orden. Chulo, te vas a ver ayudando a tu prójimo de afuera y los de la familia de la fe. ¿No los estás amando como amas a los de afuera? Chulo, ¿nos vamos a ver? No, no debe de ser así. Debe de haber un orden. Y la Biblia nos dice, Gálatas 6:10, lo siguiente. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, los de afuera, a todos. Y mayormente, ¿a quiénes? A la familia de la fe. ¿Quiénes son todos los de afuera? Los que no conocen a Cristo, las almas perdidas. Hagamos el bien a nuestro prójimo, a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Ese es el orden. Chulo, nos vamos a ver amando a los de afuera, aquí, allí, allá, y tu hermano teniendo necesidad, tu hermana teniendo necesidad. Sí, estamos dándole a todo mundo por allá, y a los de la familia de la fe, ¿qué? ¿No estamos brincándonos esos principios? Entonces debemos amar de esta manera. Debemos amar a los de la familia de la fe. Y no quiero yo cansarlos de cómo debe amar un cristiano a los de la familia de la fe, porque estamos hablando aquí de un cristiano, de una mujer cristiana. ¿Cómo debe de amar a los de la familia de la fe? Pues como Cristo nos ha enseñado, ¿no? Como Cristo nos ha enseñado de cómo nosotros debemos de relacionarnos en la iglesia, en la congregación. Amarnos. Un nuevo mandamiento, ¿qué le dijo Cristo a sus discípulos? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Que os améis los unos con los otros. En pocas palabras, que ames a tu hermano, que ames a tu hermana, en el amor de Cristo, en el amor de la familia de la fe. Que no tengas un distanciamiento con los de la familia de la fe. Que ames a esa alma que fue ganada por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que ames a tu hermana espiritual, a tu hermano espiritual. Que no le ofendas, que no le lastimes, que no seas grosera ni grosero, que no tengas amargura. Que si tu hermano en la fe te llegara a ofender, le perdones y lo ames. No que te distancies, te distancies, perdón. No, hay que amar a los de la familia de la fe. De la manera que Dios nos ha enseñado. Amonestación, reprensión, misericordia y todo lo que tú ya sabes.
Hermanos, debemos amarnos, porque ese es el segundo gran mandamiento. Amar a los de la familia de la fe, con el amor de Cristo. Amén. Ese es el orden. Sexto, amar a las almas perdidas, a las almas que no conocen de Cristo. Después de que somos fieles en amar a Dios, amamos a Dios. Segundo, amar a nuestros seres queridos, la familia. Tercero, amar, en este caso, a los de la familia de la fe. Pasamos entonces a amar ¿a quién? A nuestro prójimo. A los que están perdidos, que no vienen a este tipo de reuniones. Tenemos que amarlos también a ellos. ¿Cómo podemos amarlos a ellos como cristianos? Orando por ellos, compartiéndole la palabra de Dios, evangelizándolos. Si tienen alguna necesidad, pues con una situación, con una despensita, etcétera, etcétera. Pero debemos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. O debemos tomar la actitud como los fariseos, que ni siquiera se querían juntar con las rameras, que ni siquiera se querían juntar con los pecadores, con los publicanos. Hacían una diferencia, una distinción. Ustedes están malos, háganse por allá. Ustedes no están en nuestro club de los santos. No, ellos se comportaban de esa mala manera. Nosotros no vamos a hacer así. ¿Por qué crees que señalaban a nuestro Señor Jesucristo? Lo señalaban de pecador. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le predicaba a las rameras. No porque estuviera de acuerdo con el pecado de las rameras o con el pecado de los borrachos, no. O de los pecadores, no. Sino que Él vino a los enfermos para sanarlos. Porque Cristo Jesús es médico de médicos. Él sana el alma, sana el corazón, perdona pecados. Los médicos se enfocan a sanar el cuerpo. Cristo sana el alma, sana el corazón, limpia a un 100%. Entonces en aquella época la gente se comportaba de esta manera. Los líderes, los supuestamente que conocían de la palabra de Dios, no se juntaban con publicanos, no se juntaban con gente pecadora. Nosotros no debemos de hacer eso. Debemos de hacer luz. Debemos de hacer lo que Cristo nos enseñó, amar a nuestro prójimo, en ese respectivo orden. ¿Cuál es el séptimo? Y eso, nomás para mencionarlo, para ver el orden. ¿Cuál es el séptimo de cómo hay que amar al prójimo? Amarse a sí mismo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Usted va a darse cuenta cómo es que uno cumple este principio de amarse a sí mismo. ¿Qué es amarse a sí mismo? Pues Dios dice que nos debemos amar a nosotros mismos. ¿Qué te está pidiendo Dios? La próxima semana usted se va a dar cuenta, porque esa va a ser nuestra enseñanza. Amados, ¿qué es amarnos a nosotros mismos? ¿Qué es amarte a ti mismo? Dios te pide a ti, ámate a ti mismo. ¿Qué entiendes tú por ese mandamiento? La próxima semana lo explicaremos. Muy bien, ya vimos el orden de lo que Dios nos está pidiendo. Yo espero que cada uno esté cumpliendo ese principio, el amarse a sí mismo, pero por si de alguna manera no queda claro, vamos a explicar este punto. Siguiente punto. ¿Y de qué manera debemos amar a nuestro prójimo? Ya lo vimos con algunos principios interesantes de la familia, etcétera, etcétera, pero hay más. Hay más. ¿Y de qué manera debemos amar a nuestro prójimo? Vamos a ver varios pasajes. Levítico capítulo 19, versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice Levítico 19, 9 y 10. Cuando ciegues las mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué pide Dios eso? Que no cegaran completamente la tierra, etcétera, y que no recogieran el fruto caído. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenían que hacer? Dice aquí la Biblia, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová,
vuestro Dios. Amados, qué hermoso. ¿Qué nos está diciendo Dios? Debemos amar a nuestro prójimo, aunque no sean nuestros seres queridos. Debemos amar, aquí dice la Escritura, a las personas pobres, a las personas necesitadas, debemos de ayudarles, etcétera, y también debemos de ser misericordiosos, ayudadores. Debemos amar también ¿a quién? A los extranjeros, a los extranjeros. ¿Se acuerdan ustedes, para que mejor me entiendan, de Ruth, la mujer moabita? ¿Sí? ¿Qué pasa con este ejemplo de la mujer moabita, de Ruth, la mujer moabita? Ustedes saben la historia de ella. Yo les recomiendo que lean el libro de Ruth, está precioso. Nos habla de una mujer que enviudó muy joven. Se casó con uno de los hijos de Noemí. Noemí tenía 2 hijos. Mueren sus 2 hijos. Ella se queda con sus 2 nueras. Ella dice, ¿saben qué? Ya me voy de Moab, ya no tengo más que hacer aquí, me voy allá a donde está mi pueblo, y pues me voy a mi pueblo, a donde está el Dios de los cielos. Entonces está despidiendo a sus nueras, y una de sus nueras, Orfa, creo que si no mal recuerdo, se va, y Ruth le dice a su suegra, no me pidas que me vaya, ni que me aleje, ni que me aparte de ti. A donde tú vayas, iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces esta mujer, llamada Ruth, se va con su suegra Noemí. Y ya trabajando en el campo, ¿qué ocurrió? Vamos a ver la imagen. Vamos a ver la siguiente imagen. Y ahí podemos ver a esta Ruth. Ustedes saben la historia. Ella fue a recoger en los campos. Ella era una extranjera y bueno, entonces se iban en aquella época, esa era la costumbre, que ya cuando empezaban a cegar y todo eso, y a levantar la cosecha, etcétera, entonces ellos tenían que cumplir este principio, los de Israel tenían que cumplir este principio, dejar un poquito, ¿para quiénes? Para los pobres y también para los extranjeros. Entonces ahí podemos encontrarnos como una ilustración de cómo es que Ruth empezaba a recoger lo que estaban dejando, ¿Por qué? Por mandato de Dios, porque Dios ve por los pobres. No te dice si eran malos o bueno, no, tenían necesidad, denles de comer, déjenles algo a ellos. Amados, debemos amar a nuestro prójimo de esta manera. Debemos de ser compasivos, misericordiosos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí está Ruth recogiendo lo que estaba quedando, ¿verdad? De eso. Ustedes ya saben lo que pasó con ella después. Ella se casa con Boaz y es abuela ¿de quién? Del rey David. Nada más y nada menos que Dios la bendijo. Dios la bendijo en gran manera. A una mujer moabita, a una mujer extranjera. Fue injertada al linaje del Mesías, como un injerto. ¿A quién le suena o le recuerda a ustedes esa palabra injerto? ¿A quiénes? A nosotros, por la pura misericordia de Dios, que hemos sido ¿qué? Injertados a la vid verdadera, no siendo del pueblo de Israel. Dios nos ha injertado a ese pueblo espiritual. Bendito sea su nombre. Amados, pero Cristo ya no nos ve como extranjeros, nos ve como a hijos. Como a hijos. Bendito sea su nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en Deuteronomio no lo vamos a ver. En Deuteronomio 24, tú lo puedes ver en tu casa. No solamente Dios estaba pensando en el pobre y en el huérfano, sino ahí en Deuteronomio 24 te vas a dar cuenta que también tenían acceso a recoger todo lo que ellos dejaban a la hora de ir a recoger su producto, los huérfanos y las viudas. Dios se acordaba de los huérfanos y de las viudas. Entonces podía pasar también un huérfano y recogía y no le decían nada. ¿Qué le dijo Boaz a sus siervos? No vayan a molestar a la mujer moabita. No le vayan a decir nada, no vayan a hacer esto, no, déjenla que recoja, es más, hasta aviéntenle un poco. Ese corazón debemos de tener nosotros.
con nuestro prójimo necesitado. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos de ser sensibles. ¿Será que así somos, hermanos y amigos? Dios quiere que amemos a nuestro prójimo de esta manera. De esta manera. ¿Qué más dice? Levítico 19:11, ya dejamos estos dos pasajes. Estamos viendo ahorita y de qué manera debemos amar a nuestro prójimo. Ya lo vimos, de una manera práctica y de una manera bíblica, como Dios nos lo enseña. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis, el uno al otro. Aquí vemos 3 puntos. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? No hurtando, no robándoles, no quitándoles lo que a ellos le pertenecen, no robando ni un peso, ni 5, ni 10, ni 20, nada. No debemos de ser rateros, no debemos de robar a papá, ni a mamá, ni a tu hermano, ni a tu hermana, ni a los hermanos de la fe. No debes de robar a nadie debes de robar. No tenemos derecho de robar a nuestro prójimo. Y si tú robas, pues eres un ladrón, una ladrona. Y eso no es amar al prójimo, porque lo estás quitando de algo que no te pertenece. Entonces la Biblia dice que así debemos amar a nuestro prójimo, no hurtando, no robando, no engañando a nuestro prójimo. No engañaréis, y aquí la palabra engañaréis tiene que ver que debemos de, todo lo que prometemos, debemos de cumplirlo. No debemos de engañar a nuestro prójimo diciendo, sí voy a llegar, sí el otro, y no se hace. Tú sabiendo con toda la intención de que no vas a llegar, que no lo vas a cumplir, nada más por engañar a tu prójimo. No debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Debemos de tener muchísimo cuidado de no engañar a nuestro prójimo, de no hurtar, de no robar, de no quitar algo que no nos pertenece y quedárnoslo. No debemos de mentir a nuestro prójimo, porque dice aquí la Biblia, ni mentiréis el uno al otro. No debemos engañar a nuestro prójimo. No debes de mentir ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos. No debes de mentirle a los hermanos de la iglesia. No debes de mentir a ellos. No debes de mentir a aquellos que no conocen de Dios. A nadie debes tú de mentir. ¿Por qué la gente miente? Porque quiere sacar un provecho o quiere escudarse. O no quiere ser descubierto por un motivo egoísta. Por eso la gente miente. Y no debes de ser una mujer mentirosa, no debes de ser un hombre mentiroso. No engañes a tu prójimo, no le mientas, hablemos verdad. Es bueno ser humilde, reconocer las cosas. Y cuando tengas que callar, mejor calla. Si te vas a comprometer, pero no mientas, porque alguien que miente no está amando a su prójimo, no está amando a su prójimo. Creo que eso está claro, ¿no? Ahora, Levíticos 19:13, ¿qué más nos dice eso todavía la Biblia? ¿De qué manera debemos amar a nuestro prójimo? Ya vimos, no hurtándole, no engañándolo y no mintiéndole. Versículo 13, perdón. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Parecía ser que es repetitivo, pero no. Primeramente vamos a explicar, no oprimirás. ¿Qué significa la palabra oprimirás? Cuando la Biblia nos enseña que no debemos oprimir a nuestro prójimo es lo siguiente, no debemos de presionarlos. Ándale, muévele, o sea, nada de eso. No los debemos de presionar. No oprimirás a tu prójimo así como los egipcios, ¿no? Órale, muévale, como andaban, órale, un latigazo, órale, y esto otro. Yo sé que tú no eres ningún egipcio, ninguna egipcia, pero a lo mejor puedes oprimir con palabras. A ver esto, a ver lo otro, ahora aquí, levanta la voz y tantas cosas más. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Eso ya lo explicábamos, pero no tiene que ver aquí con el quedarte de las cosas, sino a quién es este principio, para quién es dado este principio.
para aquellos que tienen que son patrones, que tienen personas a su cargo, que son asalariados. Entonces, si tú tienes empleados, no le debes de retener el sueldo a tus empleados, porque si tú haces eso, entonces estás robando. ¿Por qué se lo retienes si tú tienes el dinero para pagarles? No, pues solamente quiero nada más para que me gusta que me vuelvan, que me insistan, que me den. No, nada. Los que retienen el salario por lo regular son gente avariciosa, porque tienes que retener el dinero a tus trabajadores. Para nada, sabiendo de antemano que tienes tú el dinero para pagarle. Luego se ha dado eso, y yo me he dado cuenta de cómo es que hay patrones, híjoles, quizás que no tengo dinero, pero mira, te voy a dar la otra semana, sirve que te voy a dar doble. Y se llega la otra semana, ay, ¿qué crees? Mira, pero ya la otra semana toca triple. Y realmente sí tienes dinero. Sí, realmente la gente tiene dinero. Y se vuelve una mala costumbre. Y le retienen el salario y ya después, no, si nomás te debía una semana, no, es que me debes 4, no, te voy a dar 2 y di que te fue bien. Es un raterazo esa persona, un raterazo de primera clase. Retener, y eso es un ratero porque de dos maneras, retiene el dinero y 2, no lo paga. Qué tremendo. Bueno, no debemos hacer eso. Un patrón no debe de hacer eso. No debemos de oprimir a nuestro prójimo, ni robarle. Dice, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y yo te estoy hablando de una semana, ¿no? Aquí la Biblia te dice de un día para otro. Pero, bueno, no debemos de hacer eso. No debemos de hacer eso. No lo hagan. 14, Levítico 19:14. Todo eso tiene que ver con el amor al prójimo. Con el amor al prójimo. Fíjate lo que dice el 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Tú dirás, ¿quién se atreverá a eso? Pues sí, hay gente que lo hace. Hay gente que se burla del sordo. Hay gente que escarnece al sordo, al ciego, a los discapacitados. Hay gente mala en ese sentido. Bueno, aquí la Biblia dice, no maldecirás al sordo. Como recuerdo cuando yo estaba en mi ciudad, trabajaba y había una persona con una discapacidad, estaba cada vez más perdiendo su audición. Y recuerdo a mis compañeros, sobre todo uno, cómo se burlaba de él. Y dije, no hombre, esta persona es perversa. ¿Y qué crees? Si era perversa y era muy soberbia esa persona. Era su cualidad. Pero no me gustaba que él se dirigiera así, ¡hola, sordo! O sea, cosas así, palabras más, palabras menos. ¿Para qué te digo más? Pero hay gente mala, hay gente perversa, hay gente que no tiene piedad y se burla de la discapacidad de las personas. Nosotros no debemos hacer así. Si tú ves un sordo, no lo maldigas, no le faltes al respeto ni nada por el estilo. Un ciego, mucho menos. Hay que ayudar. Que seamos nosotros el oído del sordo y que seamos los ojos del ciego. Pero no es para faltarles al respeto, ni hacerles burla, ni escarnio. Ay, que habrá gente, claro que sí. Hay gente que discrimina, ¿a quiénes? A los discapacitados. Le huyen a los discapacitados. No, amados, no debemos de discriminar a los discapacitados, como lo hizo ¿quién? Hitler, pero no solamente lo discriminó, sino él fue más allá. Vamos a ver esa imagen siguiente. Ese es Hitler. Ese varón mandó a quitar de la faz de su país a los sordos, ciegos, a los discapacitados, a los que tenían una discapacidad. Parejito entró. ¿Qué era lo que decía él? Las personas con discapacidades físicas y mentales eran vistas como inútiles en la época de Hitler, para la sociedad, inútiles.
una amenaza para la pureza genética aria. La gente de caché que no tiene defectos. Y en última instancia, decía Hitler, no merecían la vida. Ve el corazón perverso de ese hombre. Curioso, de veras. El amigo que yo te menciono, que hacía bullying o burla a la persona que tenía esa discapacidad de la falta de audición, ¿sabes cuáles eran sus libros preferidos? Los de Hitler. Mi lucha y Los hornos de Hitler, entre otros. Pero no Los hornos de Hitler, sino el de Mi lucha. Literatura que hablaba a favor de Hitler, porque Los hornos de Hitler es un libro que escribió una mujer que experimentó los problemas de aquella época, de los campos de concentración. No debemos de ser hitlerianos, maldecir al sordo, a los discapacitados. Debemos amar a nuestro prójimo. Amén. Debemos amar a nuestro prójimo. Tenga síndrome de Down, tenga lo que tenga, cualquier discapacidad. No debemos de ser groseros con los discapacitados. Debemos amar a nuestro prójimo. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio con tu prójimo. No debemos de hacer injusticia en un juicio. Me parece que hiciste esto. Tú lo hiciste y no fue cierto. Estás haciendo injusto. No debemos de hacer injusticia en el juicio. En cualquier juicio. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Alguna distinción. No. Si es que si le digo esto, capaz que no, me lo echo encima. Nada. Le voy a echar la mano. Nada de eso. Mucho cuidado. No haréis injusticia en un juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás ¿a quién? A tu prójimo. Este es un principio para los jueces, pero también para todos aquellos que están en una eminencia, como papá y mamá, que a la hora de que van a aplicar un juicio con sus hijos, debe de ser un juicio justo. Debe de ser un juicio justo. No porque me cae bien este hijo y la otra hija, también la quiero, pero quiero más. Nada de eso. Parejito debe de ser el juicio. 17. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, no hay que aborrecer ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. No debes de aborrecer a los hermanos de la fe, a los de afuera, por muy malos que sean. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. A lo mejor te están ofendiendo, lastimando y haciendo tantas cosas. Pues no debes de aborrecerlos o quererte vengar. Hay que tener cuidado. Es una manera práctica de amar a nuestro prójimo. 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí hago un énfasis. Principalmente a quienes eran dadas estas palabras, al pueblo de Israel. Y aquí lo quiero aplicar con toda, respetando este principio del versículo 18, en el pueblo de Dios no debe de haber esto. No te debes de vengar contra tu hermano, no debes de tener rencor con los hijos de tu pueblo. No debes de tener rencor, no debes de tener odio con tu hermano en la fe, con tu hermana en la fe. Por muy mal que se haya portado. Porque la amargura es pecado. El odio es pecado. Y si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, hay un Padre Celestial que tampoco nos va a perdonar. Entonces, si un hermano, una hermana te ha ofendido, tú debes de perdonar de todo corazón. Perdonar de todo corazón, no debes de tener odio. Con los hijos de tu pueblo, dice aquí la Biblia. No hay que tener rencor, no hay que vengarse, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amados, ¿verdad que lo leemos muy fácil? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué implica ese mandamiento? Ya vimos lo que implica. Así debemos, y así tú debes de amar a tu prójimo. ¿Verdad que es muy clara la Biblia? Mi pregunta, ¿lo estás haciendo así? ¿Lo estás haciendo así? Tú como cristiano, como cristiano, como conocedor de la palabra de Dios, ¿nosotros lo estamos haciendo así? Pues Dios quiere que lo hagamos y que tú lo hagas. Que amemos a nuestro prójimo de esta manera. Pero aquí no queda, vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿De qué manera debemos amar a nuestro prójimo? Romanos 13:8 en adelante, vamos a ver el 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, cuando la Biblia dice, no debáis a nadie nada, es de que no debes tú de tener algo que no te pertenece. Si alguien te prestó algo, tienes que devolverlo. Se puede ver entre los hermanos. Alguien te prestó algo, lo debes de devolver. Tu prójimo, quien sea, no debáis a nadie nada. O pides tú prestado, debes de devolver lo que has pedido prestado. No te enconches, hay que pagar. Alguien que ya tiene tiempo y no paga, pide prestado y no paga. La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. A ver, ¿a cuántos les debes? Si es que alguien de aquí le debe a alguien. ¿Le debes a alguien? ¿Desde cuándo? La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. Entonces eres un impiazo, una impiaza, un ladrón, una ladrona, porque no pagas tus deudas. No es que sea pecado que tengas una deuda. Si tú tienes una deuda y la estás atendiendo, la estás pagando, no hay ningún problema porque estás pagando. Estás cumpliendo tu principio, no estás devolviendo, estás pagando prácticamente, ¿no? O sea, no debáis a nadie, entonces para que no debas, estás pagando y ya, punto. Pero si tú pides prestado y no pagas, sea dinero, una prenda, un perfume, lo que tú quieras, hay que devolverlo. Hay que amar a nuestro prójimo de una manera práctica y esto es algo práctico. Dice aquí la Biblia, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. ¿Cuál? La que estamos explicando. Ha cumplido la ley. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de qué manera debemos amar a nuestro prójimo? No, si eres casado, no siendo infiel a tu esposa. Si eres casada, no siendo infiel a tu esposo. De esa manera debes amar a tu prójimo. Eres un hijo, eres una hija, no debes de tener una relación con una mujer o un hombre casado. Hay que amar a nuestro prójimo. No es correcto el adulterio. Es un pecado horrible ante los ojos de Dios y ante cualquier persona y ante una familia y un matrimonio. Es algo espantoso el adulterio. Hay que amar a nuestro prójimo de esta manera, no adulterando, siendo fiel a la esposa, al esposo, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué más? No matarás, dice aquí la Biblia. No debemos de quitarle la vida a nuestro prójimo. No hurtarás, ya lo explicamos. No dirás falso testimonio, no hay que mentir, no hay que difamar, ya lo explicamos. Pero no codiciarás. ¿De qué manera debemos amar a nuestro prójimo? No siendo codiciosos. No codiciando la mujer de tu prójimo. La codicia es pecado. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Tú dirás, no, hombre, pues ¿a quién no le gusta codiciar? ¿A poco te gustaría que codiciaran a tu madre? ¿Te gustaría que codiciaran a tu madre los hombres? Y si eres casado, ¿te gustaría que codiciaran a tu esposa?
Que los hombres codiciaran a tu esposa, a mí no me gustaría que la codiciaran, y más que yo lo viera. A nadie nos gustaría que codiciaran. Bueno, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Y si hay gente que lo hace, bueno, no está amando a su prójimo. No ama a su prójimo. Así de sencillo. Pero no hay que codiciar la mujer de tu prójimo. Dicen algunos, es que yo no las codicio. Yo no codicio. Me he encontrado hombres que me han dicho, yo no las codicio, sino valoro la hermosura nada más de la creación de Dios. ¿Se la creen? Es un codicioso de primero. Me lo han dicho personas. De veras, valoro la hermosura de la creación de Dios. ¿A poco te gustaría que valoraran la hermosura de tu hija? No me gustaría eso. O de tu cualquier ser querido. No, no hagas a otro lo que no quieres que te haga. Amados, amemos a nuestro prójimo. Amemos a nuestro prójimo. Todo tiene su tiempo y el orden. No es malo que te guste un hombre si eres mujer. No es malo que te guste una mujer si eres un hombre. Pero hay que hacerlo en su respectivo orden. En el orden de Dios. Y todo es algo bonito y hermoso. Amén. Entonces, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo. Cualquier otro mandamiento. O sea, si nosotros realmente amamos a nuestro prójimo, entonces no ofenderemos a nuestro prójimo de la manera que hemos estado explicando. ¿Qué dice el versículo 10? Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Alguien que ama no ofende al prójimo. Alguien que no ama ofende al prójimo de la manera que hemos visto. Asperezas, desobediencias, insujeciones, gritos, enojos, bueno, tantas cosas más. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? Que amemos de dos maneras, en el respectivo orden. Un amor espiritual, un amor a nuestro Creador y un amor ¿a quién? A nuestros semejantes. Y por último, un amor hacia nosotros. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El amor a nosotros mismos. Último punto. Más ejemplos de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Ya lo hemos visto a través de estas enseñanzas, de estos pasajes, perdón, pero es importante que lo remarquemos. Octavo, mostrando misericordia. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya vimos que los debemos de amar de una manera moral, o sea, siendo respetuosos con ellos, no faltándoles a la moral a nuestro prójimo. Y ahora cuando tengan una necesidad también, debemos de ser ¿qué? Misericordiosos. O sea, debemos de ser compasivos. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Eso es amar a nuestro prójimo. Eso es amar a nuestro prójimo. Que tengamos un respeto hacia ellos moralmente y dos, que seamos compasivos con ellos. Que seamos compasivos con ellos. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste misericordia a tu prójimo? O nada más, puro para acá, para acá, y nada de misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste misericordia? ¿Cuántas veces lo has hecho en este año? ¿Qué has hecho misericordia? La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Será que realmente amas a tu prójimo? Noveno y último, tratándolos como nosotros queremos ser
tratados. ¿Cómo se le conoce a eso? La regla de oro. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan, dice Cristo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amados, ¿quieres que te respeten moralmente? Así haz tú. ¿Quieres que sean compasivos contigo? Así debes de ser tú, compasivo. Dime tú, ¿hay algo malo que te hemos estado enseñando en este día? ¿Es malo lo que Dios nos pide aquí? ¿Lo que nos está instruyendo, enseñando? Dios te ha traído aquí no por casualidad. Tú estás aquí porque Dios quiere que entiendas de qué manera te debes de relacionar con tu prójimo. De qué manera debes amar a tu prójimo. Y yo espero que esta palabra no te entre por un oído y te salga por el otro. Yo espero que lo tomes de parte de Dios y lo apliques a tu vida. Porque es bueno para tu vida y es lo correcto. Es lo correcto y es un mandamiento. Amar a nuestro prójimo. ¿Te gusta que te obedezcan? Obedece. ¿Te gusta que te respeten? Respeta. ¿No te gusta que te roben? No robes. ¿No te gusta que te griten? No grites. ¿No te gusta que te mientan? No mientas. ¿Te gusta que te traten bien? Trata bien. De la manera que queréis que los hombres hagan con vosotros, así ustedes hagan. ¿Quién lo va a hacer? Yo espero que todos los presentes. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios en este día. Pasajes finales. Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, si realmente tú estás cumpliendo la ley real, si realmente tú eres cristiano o cristiana, se va a ver en esto, en que amas a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú estás haciendo eso, dice aquí la Biblia, bien hacéis. Joven, jovencita, amada persona, si tú vas a disponer tu corazón a cumplir la ley real, a cumplir este segundo gran mandamiento que es amar a tu prójimo, dice aquí la Biblia, bien hacéis. Bien hacéis. Si fuera todo lo contrario, pues mal vas a hacer y vas a tener consecuencias. Y ya miraré los problemas que tendrás. Y no porque yo quisiera verlos, sino que el pecado siempre trae consecuencias. Siempre. 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuidado con hacer acepción de personas. Diferencia. Tratar a uno más mejor y a otro menos mejor. Aguas. Aguas con eso. 10. Dice la Biblia, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amados, cuando alguien no ama a su prójimo, aunque no sea adúltero, aunque no haya asesinado, aunque no tenga un pecado escandaloso, pero está faltando alguna área, está siendo áspero, no está amando a su prójimo como debe de ser, se hace culpable de todos. En pocas palabras, ¿qué da a entender aquí la Escritura? Dios te ve como un pecador, como una pecadora. Tengas Biblia o no tengas Biblia bajo el brazo. Seas muy creyente o no tan creyente. Tengas una denominación o no la tengas. Vengas aquí o no vengas. Te haces culpable de todos. Dios te ve como una persona perdida, transgresora, y Dios quiere que te arrepientas. Dios pide un arrepentimiento para aquellos que no están cumpliendo la ley. Este principio, el amor
a nuestro prójimo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra dice que toda la ley y los profetas se resumen en un solo principio, Señor: amor. Un amor ordenado de la siguiente manera: primeramente, al único Dios verdadero. Merece todo nuestro amor. Segundo, también nuestro prójimo. Tus criaturas, creación tuyas, merecen nuestro amor, moralmente y compasivamente. Padre, principalmente hay un orden en cómo nosotros debemos amar a nuestro prójimo, los más cercanos: la familia, la iglesia y los que aún no han venido a tus pies, los que están en las calles, Señor, los que están en el alcohol, en las drogas, los que están perdidos, lejos de ti, esclavizados por el pecado, Señor, los pobres, etcétera. Debemos amar a nuestro prójimo. Señor, danos esa clase de amor. Ayúdanos a amarte más a ti y amar a nuestro prójimo. Por eso decía, Señor, al inicio de este estudio, en el primer canto: por la gracia de Dios soy lo que soy. He conocido el amor para dar amor. He conocido la verdad para dar verdad y para hablar verdad. Señor Jesús, que esta palabra transforme corazones, cambie mentalidad, quite, Señor, la mala influencia religiosa o el engaño personal de la manera de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Padre, que seamos bíblicos de cómo debemos amar a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo, Dios, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a todos a amarte a ti y amar a nuestro prójimo, y por último, amarnos a nosotros mismos. Queremos que nos hables la próxima semana de este último punto, Señor. A ti sea la gloria y gracias por tu palabra, Padre. Amén. Amén. Muy bien, aquí dejamos esta enseñanza. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirles. Me da gusto verles a todos. Les esperamos la próxima semana. Vamos a culminar lo que es el primer y el segundo gran mandamiento. Ya culminamos el primer gran mandamiento. La próxima semana culminaremos el segundo gran mandamiento. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana.